Atención. Revelación profética divina, algo sobrenatural se manifestará en 3 días. La brisa suave que acariciaba el pequeño pueblo andaluz traía consigo un murmullo de esperanza, un susurro divino que parecía flotar entre las callejuelas adoquinadas. En el centro, la iglesia San José con su fachada blanca resplandecía bañada por el cálido sol, y el altar, adornado con flores silvestres, era un espectáculo celestial que atraía las miradas de todos. Pero en el hogar de los Rodríguez, la realidad era otra. María, una madre de profunda fe, se encontraba arrodillada en su habitación, clamando a Dios por la sanación de su pequeño Juanito, quien se encontraba enfermo y sin esperanza en la mirada de los médicos. Era una noche oscura y silenciosa cuando María experimentó una revelación que le heló la sangre y encendió su corazón. En 3 días, Juanito verá un milagro, resonaba en su mente como un eco profundo, casi como si el mismo San José le hablara. Su alma vibraba con la certeza de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Con cada nueva luz del amanecer, la angustia se tornaba cada vez más pesada, mientras Miguel, su esposo, se retorcía entre la razón y su fe temblante. La lógica científica parecía prevalecer, y sus dudas pesaban en el ambiente como una sombra. Llenándose de valor, María decidió reunir a la comunidad. En la plaza central, con lágrimas en los ojos y el corazón en llamas, invitó a todos a unirse en 24 horas de ferviente oración. «Venid a clamar juntos por nuestro niño», dijo con voz temblorosa, y su fervor despertó el espíritu en el pueblo. Los cánticos de súplica llenaban el aire, mientras los corazones se entrelazaban como una sola oración. Sin embargo, una voz escéptica se alzó, cortando la magia en el aire. ¿Qué puede hacer la oración ante los hechos? El médico del pueblo, conocido por su inflexible racionalidad, lanzó su dardo, inquietando a los fieles. Juanito estaba en casa, sufriendo, y cada palabra lanzada parecía desafiar la fe de todos y, especialmente, la de Miguel. A pesar de la incertidumbre, la comunidad construyó un muro de fe inquebrantable. María, intensamente empoderada, seguía orando, mientras Miguel se debatía en una lucha interna que lo mantenía en una oscuridad abrumadora. En medio de la segunda noche, cuando el silencio se tornaba abrumador, María, desgarrada, imploró por una señal. Los murmullos de los fieles se elevaron como un canto interminable, reforzando la esperanza colectiva mientras las estrellas brillaban con una luz especial en el firmamento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al caer la noche del tercer día, una tensión palpable llenaba la iglesia, donde la comunidad se había reunido. La vigilia ferviente de oración retumbaba en las paredes, alimentando una atmósfera electrizante. Entonces, un grito juvenil interrumpió la calma: «Mamá. Papá. Mira». Todo el pueblo enloqueció de júbilo, mientras la pregunta resonaba en el aire: ¿era realmente un milagro? Miguel, atónito, observaba a su hijo, quien con un brillo inusual en sus ojos, se levantaba del lecho de enfermedad. La incredulidad y la fe colisionaban en su corazón, dejando una estela de preguntas por resolver. ¿Qué significa realmente este milagro? ¿Era obra de la divina intercesión, o simplemente el giro de la vida? El pueblo celebraba, pero las sombras de la duda y el debate interno de Miguel permanecían. La fe y la razón se encontraban en un camino incierto, mientras todos aguardaban el desenlace de esta historia de milagros. El aire estaba impregnado de una mezcla de júbilo y asombro, como si el mismo cielo estuviera celebrando la sanación de Juanito. La comunidad se abrazaba, risas y lágrimas se entrelazaban, creando un coro de gloria. Pero en el corazón de Miguel, el eco de la pregunta seguía latiendo: ¿era esto real? ¿Podía la fe en oración realmente mover montañas? María, llena de gratitud, levantó sus ojos al cielo, agradeciendo a Dios con cada fibra de su ser.
En medio de la celebración, sus pensamientos regresaban una y otra vez al instante en que había clamado por un milagro. Gracias, Señor, murmuraba, aún incrédula ante la maravilla. Ella sabía que la victoria no solo era de su familia, sino de toda una comunidad unida en fe. Miguel, por su parte, observaba a su hijo. La inocencia y la alegría de Juanito definían un nuevo amanecer. Mira, papá. Puedo correr. Su pequeño comenzó a dar saltos en un juego de alegría, una danza de vida que llenaba los corazones de todos los presentes. Sin embargo, Miguel aún sentía un lustre de duda. ¿Cómo es posible que cambie todo en un abrir y cerrar de ojos? Se preguntaba mientras se unía al abrazo comunitario, pero en el fondo, su mente seguía atormentada. Aquella noche, la iglesia se iluminó con velas, cada llama representando una oración atendida. Sin embargo, el líder de la comunidad, don Ramón, un anciano sabio en quien muchos confiaban, notó la preocupación en el rostro de Miguel. Se acercó a él, y con voz suave le dijo, «Hijo, a veces, los milagros se manifiestan en formas que no entendemos. La verdadera pregunta no es qué pasó, sino qué harás con esta nueva fe que se despliega ante ti». Las palabras de don Ramón fueron como un bálsamo, pero Miguel seguía batallando. Aquella noche, no podía dormir, se encontraba sentado en el borde de la cama, viendo a Juanito dormido, su frágil figura en paz. ¿Dónde encajo yo en esto, Señor? ¿Es mi fe suficiente? Clamaba en silencio. Los días pasaban y la comunidad se dedicaba a celebrar la sanación, mientras se empezaba a tejer el relato del milagro. En cada rincón del pueblo, los rumores sobre la oración de la comunidad se esparcían como el fuego en el campo. Un día, en el mercado, Miguel se encontró con el médico del pueblo. Con un gesto de humildad, el médico se acercó, «Nada puede cambiar lo que he visto. La ciencia tiene sus límites, y aunque no puedo explicar lo que sucedió, debo reconocer que el amor y la fe pueden traer cambios que ni la razón puede controlar». Las palabras de aquel hombre resonaron en el corazón de Miguel, comenzando a desdibujar las sombras de la duda. Pero, ¿sería suficiente su propia transformación para abrazar lo que su hijo y su esposa ya vivían? Miguel sabía que había un nuevo camino por recorrer, uno de fe, pero también de entendimiento. Mientras tanto, María oraba intensamente, no solo por Juanito sino para que el corazón de Miguel encontrara paz en este nuevo amanecer. «Señor, ayúdame a guiar a mi esposo hacia la luz de tu verdad», suplicaba cada noche. En la plaza, la comunidad se preparaba para un nuevo encuentro de oración. Aquella vigilia sería diferente, había un susurro en el aire que prometía más que simplemente agradecimiento. María sentía una vibración especial, una preparación para algo más grande. Las estrellas brillaban más intensamente esa noche, como si también ellas esperaran la respuesta de lo alto. En medio de esa atmósfera, una figura llegó al pueblo, envuelta en un aire de misterio. Los murmullos crecían y la gente se preguntaba, ¿quién es? ¿Qué trae consigo? Miguel sintió una curiosidad instantánea. El desconocido parecía tener una conexión con el milagro que había atravesado su familia. Mientras la congregación se llenaba de expectativas, la figura se acercó al altar y miró a Miguel directamente a los ojos. «Vengo a anunciar que el milagro solo ha comenzado». La mirada de Miguel se intensificó, era el momento que tanto había esperado, pero también el principio de un desafío mayor. ¿Qué revelación traería aquel extraño? Miguel sintió como un escalofrío le recorría la espalda al escuchar las palabras del misterioso visitante. El murmullo de la multitud se volvía cada vez más intenso, todos esperando a que aquel desconocido compartiera más. Cuando el extraño tomó una profunda respiración, el silencio se apoderó de la plaza. «Vengo de un lugar donde la fe se convierte en acción. En 3 días, algo sobrenatural se manifestará en este pueblo», proclamó, señalando hacia el cielo estrellado. Mientras esas palabras colgaban en el aire, María miró a Miguel, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso la fe que habían cultivado traería consigo mucho más de lo que se había imaginado? Las llamas de las velas parpadeaban como si respondieran a la promesa de aquel mensaje. Miguel sentía el peso de la incertidumbre, pero algo en su interior comenzaba a hervir, un deseo inexplicable de abrirse a lo desconocido.
El desconocido continuó: debéis preparar vuestros corazones, porque no solo se tratará de sanar a los enfermos, sino de restaurar vidas, liberar cargas y traer paz a quienes han estado en oscuridad por demasiado tiempo. La oración de la comunidad ha creado un ambiente propicio para lo divino. A medida que hablaba, los rostros de los presentes eran un reflejo de las más profundas expectativas. Don Ramón, desde el fondo, murmuraba un amén que fue acompañado por otros. La fe parecía cobrar vida, latir con fuerza en cada corazón presente. Miguel, aún atrapado entre la duda y la fe, se aferraba a la mano de su esposa. Su corazón se sentía como un globo inflándose, rebelde en su contradicción. ¿Y si no sucede? ¿Y si es solo una ilusión? La pregunta seguía danzando en su mente. Cuando la reunión terminó, la gente comenzó a dispersarse, pero Miguel se quedó parado, mirando al misterioso profeta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo prepararme? En ese momento, el desconocido se acercó más, sus ojos brillaban con una luz celestial. Creer no es solo aceptar, es actuar. Fortalece tu fe con actos de amor, compasión y unidad. Abraza esta oportunidad. No solo por ti, sino por tu familia y por quienes te rodean, dijo el visitante con voz firme y serena. Mientras el grupo se desvanecía en la noche, Miguel sintió una chispa de determinación. Con la mano en el hombro de Juanito, que dormía plácidamente, sabía que su viaje lo llevaría por caminos que nunca había imaginado. Sería su familia el catalizador para el milagro que vendría. En los días siguientes, la comunidad se preparó con fervor. Cada mañana comenzaba con oraciones colectivas antes de que el sol apareciera por completo. La plaza vibraba de expectación. María organizaba reuniones en casa, uniendo a las familias para compartir testimonios, risas y lágrimas de alegría. Sentados en la mesa, Miguel escuchaba historias de milagros pasados, relatos que arropaban su alma como un abrigo cálido. Cada experiencia compartida fortalecía su espíritu, como pequeñas piedras construyendo un enorme puente de fe. Sin embargo, aún sentía un vacío, la profunda necesidad de una conexión personal con lo divino. La noche del segundo día, mientras la luna iluminaba el campo, Miguel se encontró nuevamente en la iglesia, sentado en un banco, solo. Se sentía abrumado por el peso de la esperanza. Señor, estoy aquí. Muéstrame tu camino, susurró. De repente, un destello de luz brilló en el altar. Miguel levantó la vista y, por un segundo, creyó ver una sombra que se movía. Su corazón latía con fuerza, su fe deseando aferrarse a aquella manifestación. En ese momento, la figura del misterioso visitante apareció nuevamente en su mente. La certeza de que estaba a punto de experimentar algo extraordinario le removió las entrañas. 3 días, solo un día más para saber el destino de su comunidad, su familia y, sobre todo, su propia fe. Se le erizó la piel al pensar, ¿qué vendrá mañana? La respuesta de lo alto podría cambiarlo todo. La claridad del amanecer siguió a una noche cargada de expectación. Miguel se levantó temprano, sintiéndose como un marine en la víspera de batalla. No solo era un nuevo día, era el último día antes de que las palabras del misterioso visitante dieran a luz la antesala de lo divino. Al salir, el aire fresco le acarició el rostro, trayendo consigo los murmullos de la comunidad que comenzaba a despertar. La plaza estaba llena de actividad, familias se reunían, compartían cafés, y los niños reían, como si la alegría flotara en el aire. Todo el mundo hablaba de lo que iba a suceder, de los milagros que el visitante había prometido. María se unió a él en el patio, trayendo consigo un pequeño cuenco de flores frescas. Mira, Miguel, he preparado esto para la plaza esta mañana. Queremos que el lugar esté listo, lleno de belleza y amor, dijo, sonriendo con un brillo en sus ojos. Sí, amor, respondió él, sintiendo el calor de su apoyo. Pero en su interior, la inquietud seguía latiendo fuerte. ¿Y si nuestras peticiones no son escuchadas? ¿Y si no llega nada? María lo miró con un profundo entendimiento. La fe no siempre se siente fuerte. A veces, la fe es como una semilla escondida. Puede ser pequeña y oscura, pero aún así, tiene el poder de crecer. Nuestra tarea es regar esas semillas con amor y esperanza. Mientras la mañana avanzaba, el pueblo se preparaba.
Miguel se unió a otros hombres, trabajando juntos en el altar de la plaza, dando forma a una plataforma donde pronto se manifestaría lo sagrado. Ellos compartían historias, risas y el aliento de vida que brotaba de la comunidad que se unía en torno a la expectativa. Cuando llegaron las primeras sombras de la tarde, una sensación electrizante atravesó el aire. Miguel se detuvo un momento. Las palabras del visitante resonaban en su mente. Creer es actuar. De repente, notó un grupo de personas reunidas en torno a un anciano que parecía estar malherido. Sin pensarlo, Miguel se acercó. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó, el corazón palpitante. Necesitamos un poco de agua. No tengo suficiente para él, murmuró una mujer con tristeza en los ojos. Miguel buscó en su corazón y se acordó de lo que su esposa siempre decía. Sin dudarlo, corrió hacia el pozo cercano, sintiendo la adrenalina en sus venas. Al volver, vio cómo la comunidad se reunía alrededor del anciano, todos con manos solidarias, rogando por su sanación. Fue como si un hilo de amor uniera a todos. Le entregó el agua, y al hacerlo, sintió una conexión con algo más grande que él. El anciano tomó un sorbo y los murmullos de oración comenzaron a elevarse, como un fuerte viento, llevándolos al cielo. Aquel pequeño acto de fe había transformado la atmósfera. La plaza se llenó de una luz radiante, como si Dios mismo estuviera sonriendo. Miguel temblaba, comprendiendo que en la sencillez de ese gesto podían residir semillas de milagros. La determinación lo invadió. Si esto es un acto de fe, voy a seguir sembrando, pensó, mientras la noche se arremolinaba a su alrededor. Cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, la plaza estaba atestada. La música resonaba alegre y la comunidad vibraba unida en su anticipación. Miguel se sintió parte de algo trascendental, algo que iba más allá de sus dudas. Finalmente, cuando el reloj marcó el inicio de la última hora antes de la revelación, se hizo un profundo silencio. Todos miraban hacia el cielo estrellado, esperando la llegada de lo sobrenatural. Miguel cerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza, esperando el milagro que estaba a punto de acontecer. Señor, estoy aquí y creo en ti. Abre nuestros ojos a lo que está por venir. Y justo en ese instante, un suave murmullo comenzó a crecer entre la multitud, como un eco divino susurrando. ¿Cuál será el camino que se abrirá esta noche? La brisa nocturna acariciaba el rostro de Miguel mientras mantenía sus ojos cerrados, sumido en la expectación que llenaba el aire. Podía sentir el latido colectivo de la comunidad, ese ritmo vibrante de esperanzas y plegarias que surgían como olas del mar en calma. Era un momento de conexión profunda, donde cada palpito del corazón se transformaba en un eco de fervoroso anhelo. Abrió los ojos lentamente y se encontró rodeado de rostros expectantes. Familias unidas, amigos, desconocidos que de repente eran parte de su historia. Sus murmullos llenaban la plaza de promesas de sanación y transformación. Miguel sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo y, de repente, estaba decidido a ser un canal para ese milagro que todos esperaban. Unámonos en oración, propuso una voz al fondo, rompiendo el silencio. Era don José, el anciano sabio del pueblo. Con su bastón en mano, se acercó al centro. Miguel sintió que cada palabra de don José resonaba en su ser. La comunidad se agruparía en círculo, las manos entrelazadas, con los ojos cerrados, listos para abrazar la fe que había crecido en sus corazones. Señor, ven a este lugar, oró don José con voz fuerte y clara, escucha cada clamor que se eleva hacia ti. Te pedimos por sanación, por esperanza y por un milagro que transforme nuestra vida. No venimos solo a mirar. Venimos a creer. Miguel sintió como cada frase de la oración estaba tejida con la convicción de que algo cambiaba, que esa noche marcaría un antes y un después. En un momento, su voz comenzó a unirse con las demás. Cree en mí, Señor. Estoy aquí, esperando tu luz. Las vibraciones de fe se intensificaron y la atmósfera se tornó mágica. La plaza, que antes era solo un espacio, parecía convertirse en un templo, un lugar sagrado donde lo humano se encontraba con lo divino. El eco de la oración elevándose dio paso a un silencio reverente, un recogimiento que hacía palpitar la piel de cada uno presente, y entonces, un destello de luz cruzó el cielo. Un fulgor suave, como una estrella fugaz. Miguel sintió que su corazón se detenía un instante. ¿Lo has visto?
murmuraron algunos detrás de él. Los murmullos se hicieron más intensos mientras todos alzaban la vista, sus ojos brillando con asombro. ¿Es un signo?, preguntó María, con esperanza dibujada en su rostro. Miguel no supo qué decir. Sabía que sí, que algo se estaba moviendo en el ambiente. La presencia de lo sagrado empezaba a hacerse tangible. Y en ese instante, sintió que no estaba solo en su lucha. Era parte de un todo, una comunidad que pedía en unidad. Algunos comenzaron a cantar, una melodía suave que llenaba la plaza de alabanza y aliento. Las voces se entrelazaron en armonía, dejando fluir la emoción como un río caudaloso. Miguel se unió al canto, dejando que la música lavara sus dudas y temores. Solo un acto de fe, repetía en su mente. Conforme avanzaba la noche, una niebla suave comenzó a descender, envolviendo la plaza en misterio. El aire se impregnó de fragancia, como de flores silvestres, y Miguel sintió que la esperanza palpaba su pecho como un tambor. Las esperanzas acumuladas parecían estar a punto de ser respondidas. De repente, el murmullo de la multitud se intensificó de nuevo. Los ojos curiosos miraron hacia el centro de la plaza, donde una figura etérea comenzó a tomar forma, avanzando entre ellos. Miguel contuvo el aliento. ¿Quién es? ¿Qué será esto?, se preguntó, su espíritu temblando de anticipación. Las estrellas estaban atentas en el firmamento, como si el universo mismo esperara la revelación. Y en un instante, un profundo silencio se apoderó de la plaza. Una voz clara y llena de amor resonó, llenando cada rincón. ¿Estás listo para lo que está por venir? Las palabras colisionaron en el corazón de Miguel. Era un reto, una invitación. A medida que la voz se desvanecía, una pregunta surgió en su corazón: ¿está su fe preparada para recibir lo divino? La noche prometía cambios, milagros, transformación. Miguel supo, en lo más profundo de su ser, que la vida jamás volvería a ser la misma. Y así, el eco de la pregunta resonó: ¿sería su fe capaz de abrir la puerta a lo imposible en las próximas horas? La plaza respiraba en un silencio casi sagrado, mientras cada rostro miraba hacia el centro, donde la figura luminosa parecía esperar. Miguel sentía el pulso del miedo y la esperanza a partes iguales. ¿Cómo podría él, un hombre común, ser parte de algo tan extraordinario? La luz, como un suave abrazo, parecía decirle que estaba más preparado de lo que pensaba. ¿Listo para lo que está por venir? La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. En ese instante, recordaba momentos de su vida, momentos de duda, cuando la fe le parecía lejana. Pero ahora, allí, rodeado de su comunidad, las dudas se desvanecían. Se dio cuenta de que la fe no era solo suya, era un tejido común entre todos ellos, un hilo dorado que los unía. Cree. Cree en ti mismo y en lo que Dios puede hacer a través de ti, se repetía con fervor. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír. La voz etérea seguía resonando en su interior, provocando un torrente de emociones que hacía vibrar su pecho. Todos parecían estar atrapados en ese mismo momento mágico, un instante donde el tiempo y el espacio parecían desvanecerse. Don José, con una mirada profunda, levantó su ojo al cielo. Esto es más grande de lo que podemos ver, dijo con aplomo. Cada uno de nosotros tiene un propósito aquí esta noche. La misa de canto se tornó un clamor colectivo, un bagaje sonoro de confianza que invadía la plaza. Miguel, sintiendo que el amor de Dios fluía a través de él, comenzó a hablar. Estamos aquí, Señor, dispuestos a recibirte, proclamó, y las palabras se derramaron de su corazón como agua fresca. La multitud coreó su voz, cada palabra era un ladrillo en la construcción de un nuevo amanecer. Te damos gracias por la luz que traes, gritó uno, y otro respondió, gracias por nuestra vida, por nuestro futuro. Las oraciones se convirtieron en un canto que ascendía hacia el cielo, como si quisieran alcanzar las estrellas, como esas luces que antes los habían maravillado. Poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. La niebla se hacía más densa y la luz que emanaba de la figura se volvían más intensas. Algunos comenzaron a alzar las manos, como si quisieran tocar lo divino. Miguel sintió la necesidad de hacer lo mismo, sintiendo una conexión más profunda con lo espiritual. Era como si el aire estuviera impregnado de promesas. Milagro. Milagro,
gritaban. Y en ese clamor, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿qué significa esto realmente? Algo en su interior gritaba que estaban a punto de vivir un hito espiritual que cambiaría sus vidas para siempre. Y la voz etérea volvió a resonar: dentro de 3 días, lo que han esperado se manifestará. Con cada palabra, la tensión crecía. Casi podía ver la energía vibrante que surgía alrededor de la figura, una chispa de susurros divinos. La mujer al lado de él murmuró con incredulidad: ¿qué pasará dentro de 3 días? Miguel sintió que esa pregunta era suya. En su interior, José le aclaró: serán días de preparación. Prepárense para recibir el milagro, porque lo que está por venir no lo podrán contener. Justo en ese momento, la figura etérea parecía comenzar a desvanecerse, pero no sin antes dejar una última afirmación esencial. Tu fe será medida en momentos, en actos de amor, en la paciencia de esperar lo grande que he prometido. ¿Estás listo, Miguel? Miguel sintió un lava ardiente en su corazón. Venía una prueba. En su mente resonó nuevamente la pregunta: ¿está su fe lista para atravesar la puerta de lo que Dios deseaba manifestar? Aunque su corazón palpitaba, también ardía de emoción. La comunidad sin duda lo acompañaría en el viaje. La voz susurrante ahora se desvanecía, pero dejó en el aire una incertidumbre fascinante. ¿Qué milagro se manifestaría en 3 días? La noche, iluminada por una lámpara celestial, envolvía a todos en un profundo asombro, mientras cada uno comenzaba a vislumbrar el futuro. La espera había comenzado. Miguel se encontraba sumido en sus pensamientos mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente. Las manos, aún levantadas, reflejaban un deseo colectivo de tocar lo divino, de aferrarse a esa promesa que habían escuchado. La plaza había cambiado. Ya no era solo un espacio físico, sino un lugar consagrado por la fe y las esperanzas de cada persona presente. ¿Pueden sentirlo?, preguntó don José, acercándose a Miguel. Es como si el viento trajera consigo una nueva vida, ¿verdad? Miguel asintió, sintiendo la brisa fría en su rostro, que contrastaba con la calidez que llevaba en su corazón. Sin embargo, su mente continuaba en un torbellino. 3 días. Pocos días para un milagro, muchos días para esperar. La expectativa le carcomía el alma. Los pensamientos acerca de su propia fe lo acechaban: ¿estoy realmente listo? ¿Soy digno de esa manifestación? La pregunta lo empujaba, lo retaba, mientras la gente a su alrededor reía, lloraba y compartía sus testimonios de gratitud. Lo que viene es hermoso y poderoso, no tengas miedo, dijo don José, como si pudiera leer sus pensamientos. La fe es como una semilla, Miguel. Debemos nutrirla, dejar que crezca mientras esperamos el momento de cosechar. Mientras hablaban, la figura etérea que habían visto comenzaba a entrar en sus recuerdos, dejándole un halo de luz que se sentía eterno y trascendente. El eco de las palabras flotaba en el aire: actos de amor, paciencia, momentos. Miguel se sintió llamado al compromiso. En lugar de esperar pasivamente, podía preparar su corazón y su mente para lo que estaba por venir. Decidido, se unió a un grupo de personas que se había quedado para orar. En medio de cánticos suaves y murmullos de adoración, Miguel comenzó a sentir cómo la energía del lugar se recargaba. Las luces comenzaron a danzar en su mente, iluminando cada rincón de su ser. Señor, exclamó en voz alta, quiero ser parte de este milagro. Las oraciones llenaban el espacio, mezclándose en un batiburrillo de voces que buscaban lo mismo, una conexión auténtica. ¿Qué puedo hacer?, pensó. ¿Cómo puedo ayudar a otros a preparar sus corazones para estos días? Su mirada se cruzó con la de la mujer que había murmurando curiosidades a su lado. Ella parecía enviarle una señal de complicidad, una invitación a formar un lazo en esta jornada. ¿Vas a estar aquí todos los días?, preguntó ella. Miguel sonrió, firmemente convencido de que sí. Tengo que estarlo. Es un tiempo de sanación y unidad. La noche se transformaba en una danza de luces celestiales. Cada estrella en el cielo parecía estar atenta a cada oración y cada deseo sincero que surgía de la plaza. Un fuego interno había comenzado a arder en Miguel, envolviendo a quienes lo rodeaban en una atmósfera cargada de unidad y esperanza. Mientras se apagan las luces de la plaza, una pregunta colgaba en el aire, casi palpable:
¿Cómo sería la vida de cada uno de ellos después de estos 3 días? ¿Se atreverían a soñar en grande y a abrirse a la grandeza de Dios? La noche envolvió la plaza en un abrazo silencioso, y cada persona la sintió como un preludio de lo que vendría. 3 días el tiempo corría, y las almas comenzaban a sentir que estaban en la antesala de un milagro. Miguel cerró los ojos, elevando su corazón en oración. Prepárame, Señor. Prepárame para el camino que se acerca. La luz de la luna reflejaba en su rostro, mientras el eco de la voz divina resonaba en su corazón, llenándolo de expectación. Pero, ¿qué forma tomaría el milagro? ¿Cómo les cambiaría la vida a todos? La espera se hacía cada vez más intensa. La mañana siguiente despertó con un aire fresco, lleno de promesas. Miguel se sintió renovado, como si la noche pasada hubiera sido un abrazo del cielo. Se levantó de su cama con una clara intención: debía prepararse, no solo para recibir un milagro, sino para ser parte activa en su llegada. Mientras caminaba hacia la plaza, el camino parecía vibrar bajo sus pies. La gente ya empezaba a congregarse, y las miradas eran cómplices de una fe contagiosa. Miguel se unió a ellos, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. No había duda de que la expectación era palpable, como un susurro celestial que recorría el aire. A medida que el día avanzaba, las oraciones comenzaron a elevarse. Un grupo de jóvenes se organizó para fomentar un ambiente de unidad y amor. Vamos a compartir testimonios, propusieron. Quiero escuchar de tus experiencias, dijo una voz entre la multitud. Miguel se sintió impulsado a compartir lo que había vivido. Cuando fue su turno, se levantó con el corazón en la mano. La fe que estamos viviendo aquí es real. Sus ojos brillaban. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Este lugar nos une, y en esta unión encontraremos nuestra fuerza. Las palabras resonaron en la plaza, creando un eco que parecía despertar algo profundo dentro de cada oyente. Gente a su alrededor asintió, algunos incluso llorando de emoción. La fe es una luz que ilumina nuestro camino, incluso en las noches más oscuras, agregó Miguel. No estamos solos. Juntos somos un reflejo de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Las reacciones fueron inmediatas. Un hombre mayor se levantó y compartió su testimonio de sanación. Antes de venir aquí, me sentía perdido y enfermo. Pero hoy, con cada oración, siento que mi vida se renueva. Dios me está restaurando, dijo con lágrimas en los ojos. Una mujer junto a él asintió enérgicamente, alegando que su familia había encontrado paz donde antes había discordia. La atmósfera se volvió eléctrica. Cada relato de transformación avivaba el fuego dentro de Miguel y los demás. Sin embargo, había algo más que se cernía sobre ellos. La sensación de que el milagro que esperaban iba más allá de lo que podían imaginar era inminente. Don José, observando desde una esquina, se acercó y, con una voz suave, dijo: Miguel, a veces pensamos que el milagro es algo que esperamos recibir, pero a menudo, el milagro comienza en lo más profundo de nuestro ser. Está en nuestra voluntad de levantarnos y servir. Miguel reflexionó sobre eso. Dios no solo nos llama a recibir, sino también a dar, pensó. Esa idea le resonó con una claridad que nunca antes había sentido. Con el calor del sol acariciando sus mejillas, sintió que la plaza se convertía en algo más que un espacio físico, era un verdadero templo de fe y amor. Ese día, Miguel decidió que liderar una oración de intercesión sería su forma de impactar a los presentes. Cuestionamientos y dudas se dispersaron. La confianza llenó el aire mientras formaban un círculo, uniendo sus manos en un acto simbólico de unidad. Señor, en este momento, queremos interceder no solo por nosotros, sino por aquellos que no están aquí. Que cada espíritu que recibe esta oración sienta tu poder. Las voces se alzaron, y Miguel se sintió como un canal a través del cual fluía la corriente del amor divino. Las lágrimas brotaron. Su corazón latía fuerte, en un ritmo constante, marcando el paso de la historia que estaba escribiendo cada día más allá de la espera, en acción y fe. Mientras el sol se escondía, el cielo se pintaba de colores vibrantes. Pero en medio de la alegría, Miguel sabía que la mirada de todos estaba fija en el horizonte, esperando la llegada del tercer día. ¿Qué les tenía reservado Dios?
La inquietud de esa pregunta flotaba en el aire, junto con las promesas no cumplidas, era un momento de anticipación. La noche caía, y Miguel miró hacia arriba. Las estrellas comenzaron a brillar, como una señal de que algo grande estaba por suceder. Pero, ¿serían sus corazones capaces de soportar el peso de lo que vendría? Un murmullo de expectativa llenó el ambiente, uniendo a cada uno en un solo anhelo, porque el milagro estaba cada vez más cerca. ¿Qué forma tomaría? La noche avanzaba, y la brisa fresca acariciaba los rostros de quienes continuaban reunidos en la plaza. Era como si el cielo, con sus estrellas titilantes, también escuchara las súplicas de aquellos corazones. Miguel sentía que la espera comenzaba a pesarle, no porque quisiera huir, sino porque las ansias de un cambio se volvían cada vez más intensas. Nuevas ideas danzaban en su mente, ¿acaso el milagro que todos anhelaban ya estaba aquí, escondido en su propia fe? De repente, un estruendo de voces lo sacó de sus pensamientos. Una mujer mayor, con un pañuelo en su cabeza y una mirada llena de esperanza, comenzó a compartir su testimonio. Llevo años buscando sanación y paz, dijo, mientras la multitud la escuchaba con atención. Una vez, estuve tan cerca de rendirme. Pero vinimos juntos aquí, y en esta plaza he sentido que la luz de Dios me abraza y me levanta. Su emoción era contagiosa, y Miguel sintió cómo crecía la fe en cada oración compartida, los testimonios fluyeron como ríos de vida. Un joven que había enfrentado la adicción habló de su liberación. El día que entregué mis cargas al Señor, sentí que me quitaban un peso enorme. La fe puede romper cadenas. Miguel lo escuchaba con el corazón palpitante. Cada historia era una chispa que encendía un fuego, un recordatorio de que el poder de Dios no solo estaba en lo que el cielo podía enviar, sino en lo que la comunidad podía unir y construir. En medio de este bullicio de bendiciones, el rostro de don José apareció una vez más entre las sombras. Se acercó a Miguel y le habló suavemente, a veces, hijo, el milagro no está en lo que esperas recibir, sino en la transformación que ocurre dentro de ti y de nosotros como comunidad. Estas palabras lo golpearon con fuerza. Se sintió llamado a profundizar en esa noción. Quizá ese era el propósito del milagro, crear no solo cambios individuales, sino una nueva familia, un nuevo cuerpo. La plaza pronto se convirtió en un lugar de adoración. Las manos se levantaron, y los cantos comenzaron a resonar como un coro celestial. Miguel se unió a ellos, dejando que los acordes de alabanza envolvieran su ser. Su interior, que antes estaba lleno de preguntas, ahora brillaba con canciones de entrega, pero, a medida que la noche avanzaba, también crecía un profundo sentido de inquietud. Había algo más en el aire, como si la atmósfera misma palpitara con promesas y misterios por desvelar. Miguel, aun con el eco de las alabanzas resonando en su corazón, no podía ignorar una sensación más intensa, la convicción de que en 3 días, algo desataría un cambio irreversible. Y si el milagro no solo se trata de lo que vemos, pensó Miguel mientras miraba al cielo estrellado. Quizás va mucho más allá, se trata de nosotros, de nuestra voluntad de abrirnos al cambio, de dejar que la divinidad fluya entre nosotros. Se sintió renovado, como si una decisión ardiera en su pecho. Era tiempo de actuar, de no solo esperar el milagro, sino de convertirse en una parte de él. En ese instante, una voz resonó a sus espaldas. Era una joven que, con ojos llenos de luz, dijo, Miguel, he sentido en mi corazón que algo grande viene. ¿No lo sientes? El tiempo de los cambios ha llegado. Las palabras cayeron en el aire como un bálsamo, instando a Miguel a compartir su nueva convicción. Mientras su espíritu se llenaba de este nuevo fervor, preguntó en voz alta, ¿estamos listos para un mover de Dios que no solo nos impacte a nosotros, sino a toda nuestra comunidad? La respuesta fue un clamor unánime que resonó como el eco de una sinfonía divina, porque la espera era casi un final y el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Pero, ¿cómo se prepararían para lo que estaba por llegar? La noche aún escondía su gran revelación. La mañana del 4.º día llegó, y el pueblo despertó envuelto en una atmósfera electrizante. Miguel se sintió sobrecogido por una mezcla de emoción y ansiedad. Al abrir la ventana, un sol radiante se asomaba, prometiendo un nuevo comienzo. Sin embargo, a pesar de la calidez del día, algo en su interior seguía latiendo con preguntas sin respuesta.
En la plaza, los murmullos de la comunidad se intensificaban. La emoción era palpable, y Miguel sintió cómo los rostros a su alrededor reflejaban un anhelo inquebrantable. El cielo, como un lienzo, parecía estar pintado por la esperanza que todos compartían. Las oraciones habían comenzado desde el amanecer, y cada súplica elevaba el espíritu colectivo. María llegó corriendo al lado de Miguel, sus ojos brillaban con decisiones llenas de fe. «Hoy es el día, amor. La espera ha terminado», dijo con entusiasmo. Ella no sintió duda, sus palabras eran un faro en medio de su confusión. Miguel la observó, sintiendo cómo su confianza alimentaba algo dentro de él. «Sí, hoy es el día», respondió, dejándose envolver por la energía que vibraba a su alrededor. La plaza estaba decorada con flores silvestres, y las velas parpadeaban con un suave resplandor, creando un ambiente sagrado. «Estamos listos para recibir lo que Dios ha prometido», murmuró una anciana, y su voz resonó profundamente en el corazón de los presentes. El momento se acercaba. Miguel se sentó en el borde del altar que habían construido, mientras los rostros expectantes lo rodeaban. «Crean, hermanos, crean», resonaba una voz en su interior, como un canto constante que lo instaba a abrirse a lo divino. Don José se puso de pie y, con su habitual calma, comenzó a orar en voz alta. «Señor, en este día, te pedimos que tu poder se manifieste entre nosotros. Que nuestras almas sientan la transformación que ansían, y que nuestras esperanzas florezcan en ti». Cada palabra era una carga de fe, un grito unificado que se elevaba hacia Dios. Miguel sintió como una ola de emoción lo invadía, y se unió a las voces que clamaban por sanación, por liberación y transformación. Las manos comenzaron a elevarse al cielo, como un reflejo del deseo colectivo de tocar lo sagrado. En ese instante, la atmósfera antes serena, comenzó a cambiar. Una energía vibrante creció en el aire, y un murmullo extraño se alzó entre la multitud. Miguel, sintiendo un escalofrío en su espalda, miró a su alrededor, buscando respuestas. De repente, una figura luminosa emergió de la luz dorada que lo envolvía todo. La multitud contuvo la respiración, y Miguel comprendió que no era un simple espectáculo, era un momento sagrado. «El momento ha llegado», resonó una voz profunda que llenó el espacio. Aquella presencia, como un rayo de luz, iluminó la plaza. «Vengo a cumplir lo que se ha prometido. Los que han aguardado en fe verán el milagro». Las lágrimas brotaron de los ojos de Miguel al recordar todo lo que había pasado. En un instante, los corazones se unieron en un grito de júbilo. Aquella figura hizo un gesto y, de repente, el aire se impregnó de una fragancia celestial. María se volvió hacia Miguel, su rostro radiante iluminaba su fe. «Lo estamos viviendo, amor». Entre risas y sollozos de asombro, una luz vibrante se esparció por la plaza, tocando a cada individuo, cada corazón. Miguel miró a su alrededor y vio cómo muchas vidas eran elevadas a nuevas alturas, como si todas las oraciones juntas hubieran tejido un puente entre el cielo y la tierra, y justo en ese momento, Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Las dudas que lo habían atormentado se desvanecieron. En lugar de temer al milagro, decidió abrazarlo con todo su ser. En lo profundo de su ser, encontró la respuesta a sus preguntas. La fe no se trata solo de ver, sino de creer plenamente. «Aquí está nuestro milagro», se dijo. La multitud se fundió en abrazos y risas, mientras el poder de Dios sanaba todos los corazones presentes. Desde su hijo Juanito, cuyo espíritu brillaba como nunca, hasta el anciano que también recibió el fuego de sanación. Miguel vio cómo unos y otros se unían para celebrar ese hecho milagroso, el eco de sus corazones resonando juntos. Era una transformación colectiva, un testimonio de la fe que había crecido entre ellos. «Estamos juntos en esto», murmuró Miguel mientras miraba a su esposa y su hijo. «Estamos listos para vivir en la luz». Aquella revelación crucial abrazó su alma, y alzó sus ojos hacia la fuente de luz. Desde aquel lugar inicial de duda, la fe lo había transformado. Al final de ese día glorioso, Miguel supo que el milagro no solo había sido en la sanación de su hijo, sino también en la restauración de su familia y su comunidad.
con lágrimas de gratitud, se unió a sus hermanos de fe en alabanzas, reconociendo que habían sido partícipes del poder divino que les había devuelto la vida y la esperanza. La celebración se extendió por todo el pueblo, donde un entendimiento profundo se gestó. La unión en la fe había hecho posible lo que parecía imposible. Hoy, como Miguel, te invito a levantarte y abrazar lo que el Señor ha prometido. Porque aquí, entre nosotros, hay una vibrante expectativa, una manifestación de lo divino que está lista para desatarse. Así que por favor, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad de fe. Y sobre todo, comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Comparte con nosotros cómo has experimentado lo divino en tu vida. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Juntos, sigamos sembrando la fe en nuestras vidas, porque el poder de Dios está en movimiento. Amén.